Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos de una fluidez particularísima en el Medio Oriente, donde nunca falta fluidez, por decirlo eufemísticamente. Por ejemplo, Ban Ki-moon ha hecho declaraciones contundentes sobre los asentamientos, y eso ocurre, los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino, ocupado ilegalmente en violación de las resoluciones enésimas de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, los asentamientos de los colonos en lo que es territorio palestino. No olvidemos que la ONU es la que tiene las resoluciones en esa materia y que por una resolución de la ONU se creó el moderno Estado de Israel. Es decir, valga el lugar común, lo que es bueno para uno debería ser bueno para el otro, ¿no? Pero algunos la respetan y otros se la saltan a la torera. Ban Ki-moon fue contundente. Netanyahu hoy tuvo que tragar duro en algunas cosas, pero además, Netanyahu, antes de una visita a Alemania, oigan bien, el líder de gobierno israelí, el jefe de gobierno israelí antes de una visita a Alemania, dijo que en realidad Hitler no quería matar a los judíos. No, oyeron bien. Ban Ki-moon, antes de una visita a Alemania, dijo que Hitler no quería matar a los judíos, pero que fue porque le dio lo que llamamos coloquialmente en Venezuela casquillo, o como dicen en el Río de la Plata, le dio púa. Un muftí, es decir, un árabe, fue que Hitler decidió liquidar a los judíos, porque si no se venían todos a inundar el Medio Oriente. Esto que parece de ciencia ficción no es política ficción, esto es realpolitik y ha ocurrido. Ahora, una cosa es que yo les adelante esto y otra que los propios protagonistas no lo demuestren. Incluso en la visita, ¿por qué Netanyahu dice esto levantándole la presión tradicional a Alemania justo antes de visitarla? Y de allá, los propios que se supone que lo iban a apoyar le dicen, no, se pasó. Esto es coloquial, pero veamos lo formal, lo real, con los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto francamente no deja de sorprendernos, pero bueno, esto es la realpolitik y eso es lo que tenemos, Medio Oriente. Que hay más tensión, más sangre derramada. Ban Ki-moon pide bajar la tensión en Israel y Palestina y reiteró que las colonias israelíes son ilegales y que estoy preocupado por la escalada en las zonas palestinas. No hay ninguna justificación para matar, destacó, y pidió también a los israelíes el máximo autocontrol. Por su parte, el presidente palestino señaló que su pueblo no le gusta la violencia ni busca provocaciones. Así lo informó la agencia de noticias EFE, y Ban Ki-moon pide bajar la tensión y reiteró que las colonias israelíes son ilegales. Esto es Gush Etzion, en la margen occidental, y también estos son los asentamientos en Adam, en el West Bank. ¿Qué pasó aquí? Joven palestino muerto de un balazo cerca de Ramallah después de presunto apuñalamiento a un soldado israelí. Un palestino muerto a tiros cerca de Ramallah después de que presuntamente atacara a un soldado y colono israelí cerca del asentamiento ilegal de Adam en el distrito de Ramallah. El ejército israelí confirmó que un soldado, al parecer de 19 años, fue herido de gravedad, después de informes anteriores sugerían que la víctima era un colono civil. Bueno, ahí no hay civiles, ¿no? Todo el que tenga la edad sirve en las fuerzas. El policía israelí dijo que el sospechoso apuñaló a un soldado israelí en el cuello y fue muerto a tiros por las fuerzas israelíes. Un segundo sospechoso fue detenido en el lugar y la zona estaba totalmente cerrada. La oficina de enlace palestino identificó al sospechoso como Mutaz Atallah Qasem, de 22 años, de la ciudad de Al-Eizariya. Más temprano, las fuerzas israelíes dispararon e hirieron a Istabrak Ahmador Nur, de 15 años, después de afirmar que ella estaba planeando un ataque en el asentamiento de Nablus, distrito de Yitzhar. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu se reunía con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le decía, su visita llega en un momento preocupante. En las últimas semanas los israelíes han sido deliberadamente atropellados, objeto de disparos de armas de fuego,
apuñalados, incluso y apuñalados a muerte, en gran parte porque el presidente Abbas se ha unido a ISIS y Hamas al afirmar que Israel amenaza la mezquita de Al-Aqsa. Esto, señor secretario, es una total mentira. Israel protege vigorosamente los lugares sagrados de todas las religiones. Nos mantienen el status quo. Mahmoud Abbas, por su parte, señalaba, debemos afirmar y mantener la condición histórica y no el estatus impuesto por Israel desde el año 2000. Aquí Netanyahu comete un error cuando dice que está siguiendo el status quo, y eso no está bien, es falso. El status quo que se adoptó una vez en 1967 y estuvo presente antes de esa fecha, este es el estatus del que hablamos, y no el estatus que entonces el líder de la oposición, Ariel Sharon, había impuesto en el año 2000 cuando invadió militarmente la mezquita de Al-Aqsa. Y luego dijo, nosotros decimos y actuamos que estamos en contra del Estado Islámico y contra Al-Qaeda y los Taura y los Gabra. Y estamos contra todos los terroristas en el mundo, también estamos en contra de colonos terroristas. Pero quiero preguntarle al señor Netanyahu, ¿dónde tiene el ISIS y Nusra? ¿Dónde se mantenían ellos? Él los tiene. No quiero dar una respuesta a esto. Él puede pedir a medios israelíes una respuesta acerca de dónde esas personas provienen. Y si ellos nos llaman ISIS, somos buscadores de la paz. Por su parte, el secretario general de la ONU, siempre con cara de yo no fui, dijo, cuando hay una confrontación o violencia, he estado instando a la parte israelí a colaborar, a ejercer a la parte israelí la presión para que tenga la máxima colaboración y moderación, la máxima moderación. Es un ejército regular, y aquí están los niños pequeños. Por favor, usen la sabiduría política y la máxima moderación. Y ha instado al primer ministro Netanyahu a tomar medidas urgentes. No hay ninguna impunidad, la percepción de impunidad ya es mala. Tomar investigación exhaustiva por esos asesinatos, incluyendo las familias de colonos, por supuesto, cuyas familias fueron brutalmente asesinados. Including the families of settlers, whose families were brutally murdered. Ban Ki-moon, en suma, no es optimista sobre la crisis israelo-palestina después de las conversaciones que tuvo lugar in situ. El secretario general viajó a la región el martes para instar a los israelíes y palestinos a actuar contra esta escalada peligrosa que podría desembocar en una nueva intifada. Pero vean lo que dice Netanyahu. Netanyahu dice, Hitler, y lo publica nada menos que Aurora, el semanario, legendario semanario israelí en español. Lo recibíamos en la época en que llegaba impreso y vía aérea, ¿no? Desde esa época lo leemos. Netanyahu, Hitler no quiso exterminar a los judíos. ¿Oyeron bien? Hitler no quiso exterminar a los judíos. ¿Quién lo dice? Netanyahu. El primer ministro Benjamín Netanyahu manifestó que Adolfo Hitler no tenía inicialmente intenciones de masacrar a los judíos de Europa, pero cambió de idea a raíz de la insistencia del líder árabe palestino de aquel momento, el muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, quien argumentó que la expulsión de los hebreos desencadenaría una migración masiva hacia Tierra Santa, que en aquel momento estaba bajo el mandato británico. ¿Quién lo dice? Aurora. Netanyahu realizó estas declaraciones en el 37º Congreso Sionista Mundial en Jerusalén con el objetivo de ilustrar la predisposición de los palestinos a usar los lugares santos de Jerusalén como pretexto para perpetrar actos de violencia contra los judíos. Comillas, mi abuelo llegó a esta tierra en 1920 y desembarcó en Jaffa, en Yafo. Muy poco después fue a la oficina de inmigración de Jaffa, dijo Netanyahu. Comillas, unos meses más tarde fue incendiada por los merodeadores. Estos atacantes, los atacantes árabes, asesinaron a varios judíos, incluyendo nuestro célebre escritor Joseph Haim Brenner. Es el texto de lo publicado hoy por Aurora, con la foto de Netanyahu diciéndolo. Y este ataque y otros ataques contra la comunidad judía de 1920, 1921 y 1929 fueron instigados por el muftí de Jerusalén, dice Netanyahu, Amin al-Husseini. Claro, esto trajo sus consecuencias. ¿Qué estamos viendo ahora con extremas medidas de seguridad?
la llegada de Netanyahu a Berlín, en esta toma nocturna, se tomaron todas las medidas, incluyendo la nocturnidad. Impactan en Alemania las declaraciones de Netanyahu sobre el Holocausto, cuando dijo, al aterrizar, horas antes de aterrizar para reunirse con la canciller Angela Merkel, que creó la gran polémica para pronunciar el discurso en el que eximía a Hitler de la responsabilidad en haber ideado el Holocausto. Como era de esperar, sus palabras también tuvieron un gran eco en el país centroeuropeo, y a ello se refirió el portavoz del Ejecutivo alemán horas antes de la llegada de Netanyahu a la capital alemana. Fíjense, él dice que Hitler no tuvo culpa, ¿no? Y sin embargo, el vocero del gobierno alemán dice, somos conscientes de la responsabilidad alemana en este crimen contra la humanidad. No veo ninguna razón para que cambiemos de alguna manera la concepción de la historia. ¿Quién dijo esto? El portavoz de Angela Merkel. Esa es la vieja antena que estaba en Berlín Oriental, ¿no? Cuando era ruso. La vieja antena de televisión que era, bueno, vean esto, ¿no? Las manifestantes. Esto es lo que se ganó Netanyahu con sus extrañas declaraciones. Aquí aparece una manifestante que no quiso dar su nombre y dijo, en este momento aquí paren el asesinato de palestinos. Uno de los manifestantes dice, aquí en este momento hay un criminal de guerra y es el primer ministro de Israel, sentado aquí mientras hay una atrocidad en curso en Palestina. Estamos aquí para protestar por su presencia y decir abajo con el apartheid. And we are here to protest his presence here and to say down with apartheid. Otro manifestante alemán, ese sí que es un cartelazo, ¿no? Otro manifestante alemán, Ahmed Salom, dice, estamos demostrando porque nuestras personas están siendo exterminadas en Palestina y el mundo entero está mirando. Hemos estado viviendo allí durante 70 años, el mundo entero está mirando. Estamos siendo asesinados. Niños están siendo asesinados. Los judíos dicen alemanes son nazis. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Son peores que los nazis, están matando a los niños y a las personas mayores. Tal la información que nos trae la agencia Reuters. Bueno, todos lo que se podía decir contra Netanyahu como criminal de guerra se lo pusieron ahí y como negador del Holocausto, como decían los carteles. Bueno, las declaraciones de Netanyahu sobre el Holocausto han generado las reacciones que acabamos de ver. Y por supuesto, esto no puede quedarse así nomás, sobre todo cuando los propios alemanes le dicen somos conscientes de nuestra responsabilidad, pero por favor, no neguemos lo que es la verdad histórica. Bueno, tenemos un comunicado de la Cancillería que vamos a dar lectura, con el fondo de nuestra querida Casa Amarilla, sede histórica de nuestra Cancillería. Acá estamos viendo los pisos de arriba, ¿no? Dice a la letra, mejor voy a usar mis lentes, aforo un momento. Esta letra es un tamaño un poquito más pequeño del que estoy acostumbrado a leer sin lentes, así que voy. El diario estadounidense The New York Times publicó el pasado 19 de octubre un artículo titulado, comillas, pocos en Venezuela quieren bolívares, pero nadie puede ahorrar un centavo, cierre de comillas, refiriéndose a la moneda de 10 céntimos norteamericanos, o más bien estadounidenses, en el que retoman su línea habitual de calumnias e informaciones no corroboradas sobre Venezuela, su pueblo y su gobierno. El texto, dice este comunicado de la Casa Amarilla, nuestra Cancillería, el texto se dedica a difundir delirantes mentiras y anécdotas descontextualizadas sobre la situación económica del país. Especialmente se ensaña contra Bolívar, el Bolívar, la moneda venezolana. El pretendido reportaje hace cálculos malintencionados al respecto de la tasa de cambio en Venezuela y cita episodios relatados por supuestos entrevistados sobre situaciones cotidianas como compras y retiros de efectivos en cajeros automáticos. Es lamentable que en su escrito el corresponsal del New York Times en Caracas, quien reiteradamente arremete falazmente contra Venezuela, dice la Cancillería, lo que parece ya algo personal, dice la Cancillería, obvie mencionar, el corresponsal del New York Times, por ejemplo, que la tasa de cambio paralela que ellos asumen como válida se toma a partir de lo que dicta una página web que comete terrorismo cibernético desde Miami y Cúcuta
y en la que factores políticos de la oposición operan con la intención de agredir a los venezolanos y perturbar la economía. Y no se basan nunca en los movimientos de las transacciones cambiarias nacionales. Eso es evidente cuando se toma en cuenta que la más reciente escalada del precio del dólar, que en este pasquín virtual sucedió estando cerrada la frontera con Colombia, donde tiene lugar la mayor parte del mercado cambiario paralelo, tampoco se relatan los esfuerzos realizados por el gobierno nacional para proteger la moneda y el salario de los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, nada se dice de que el tipo de cambio preferencial es bolívares 6.30 por dólar, está destinado únicamente a bienes prioritarios como alimentos y medicina, 6.30 por dólar. Para la información de la lectoría del New York Times, este tipo de cambio ha garantizado la buena alimentación y la buena salud de venezolanas y venezolanos, logro que no solo es reconocido por las autoridades nacionales, sino por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Decidió llamar su plan de erradicación del hambre Hugo Chávez Frías, en honor al líder histórico de la Revolución Bolivariana, quien comandó durante 14 años los avances en esta materia, que se promueven, mantienen y protegen al día de hoy, en gran parte gracias a esta prerrogativa económica de protección de nuestra moneda. El artículo tampoco habla de los sistemáticos aumentos del salario mínimo que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado para proteger el ingreso de trabajadoras y trabajadores, y tampoco habla de los tipos de tasa de cambio para bienes preferenciales, y vergonzosamente tampoco habla de los planes del gobierno nacional para garantizar al pueblo el acceso a productos de la canasta alimentaria a precios justos y en muchos casos preferenciales, a pesar de las grandes presiones por parte de las transnacionales de los alimentos y de las empresas oligopólicas nacionales. Finalmente, dice el comunicado de la Cancillería, es importante recordarle a los lectores del New York Times que a pesar del falaz escenario de debacle económico que plantea el artículo, Venezuela ha obtenido en los últimos meses logros históricos en materia social que son ejemplo para muchos países de los 5 continentes. Entre ellos puede citarse la implementación del plan de vivienda dignas para todo el pueblo. Son algunos de los temas que proponemos al New York Times para que aborde futuros artículos sobre nuestra patria, que es tema permanente en sus páginas, y estamos seguros de que estos tópicos generarán gran interés en sus lectoras y lectores. Tal el comunicado de prensa de la Cancillería. Bueno, de la Cancillería pasemos a la Organización de Estados Americanos, allá en Washington, sede de este organismo, alguna vez definido como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, ¿no? Y allí se despidió, en el Gran Salón Simón Bolívar, que estamos viendo, nuestro querido fraterno amigo, doctor embajador Roy Chatterton Matos, otro hombre de larga militancia en la izquierda cristiana, donde compartimos horas y desvelos, que hoy, con su estilo peculiar, se despedía así de su cargo. En su inmensa objetividad, habría disfrutado mucho escuchando lo que yo he tenido hoy el honor de escuchar. Creo que una buena parte, por no decir toda, todos los presentes han tomado como una mala noticia a mi partida. Pero yo les tengo una muy buena y muy práctica. A partir de mi ausencia, las sesiones del Consejo Permanente serán mucho más breves. ¿Qué decir? Palabras convencionales, cuando no las he escuchado hoy. He escuchado muchas palabras salidas del corazón, del afecto, de la solidaridad. Prefiero repetir un poquito lo que he hecho a lo largo de estos años, que es casarme con la heterodoxia. Y dentro de esa heterodoxia, expresar palabras de disidente, representante de un proceso disidente en este continente, junto con un creciente número de disidentes
en nuestra América Latina, el Caribe y Norteamérica, quizá tenga que elaborar una suerte de colcha de retazos. Inclusive voy a comenzar de una manera no convencional, que es una suerte de reconocimiento y elogio que quiero transmitir a Canadá a través de su embajadora, que es una persona a quien admiro mucho y por supuesto con la cual hemos tenido importantes diferencias. Pero hoy me ha hecho soñar algo. Recordando el cuarteto de Alejandría, el personaje de Justin. Tenemos un Justin en Canadá. Y yo que pertenezco a la generación de Pierre Elliott Trudeau, digo pertenecer, eso puede ser un abuso, pero como serví en Canadá en 2 ocasiones me permito ese lujo y expresar mi deseo de que este Justin siga el paso de su padre, el valiente y gigante estadista que le dio Canadá al mundo durante el siglo XX y que en medio de las complejidades del vecindario fue un defensor y un promotor y un asegurador de la soberanía de su país, de la manera más noble, de la manera más valiente. Uno de los pocos países, perdón, no uno de los pocos, el otro país que en el continente no rompió con Cuba. Pero estoy recordando también una etapa de extraordinarias relaciones con Canadá. Y no puedo olvidar a Jean Chrétien, el primer ministro canadiense, también a su manera discípulo o condiscípulo de Trudeau. Y ambos inspirados en algo que no es muy especulado, muy estudiado, pero con un acercamiento a lo que fue la visión del gran pensador francés Emmanuel Mounier acerca del socialismo cristiano, con las limitaciones, por supuesto, de ejercer en un país de la naturaleza de Canadá. Pero a Chrétien debo recordarlo también por algo que me toca el corazón. Cuando murió nuestro comandante eterno, por su propia iniciativa, sin pedirle permiso a nadie, se fue a Venezuela a rendir homenaje durante las exequias del presidente Chávez. Ese es un mensaje muy importante que un demócrata como Chrétien expresó ante la comunidad internacional ante la pérdida de un demócrata como Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno, a quien la OEA le rindió un buen homenaje, por cierto, que agradecemos en el alma. Yo tengo una deuda eterna, no la deuda externa de la que hablaba el comandante Fidel Castro para referirse a la deuda externa. Es una deuda eterna que además quiero pagar, pero no deseo cancelar. Quiero pagarla día tras día. Comencemos por el empirio, no por el imperio. Afortunadamente tenemos buenos intérpretes. ¿Cómo pagar la deuda al gran inspirador de mucha gente en el mundo como Simón Bolívar? Nosotros los venezolanos habríamos querido que
la OEA hubiera sido o hubiera rendido como Bolívar podría haberlo inspirado y estimulado. No es así. Es parte de la deuda de la OEA con la historia y con Simón Bolívar, porque tenemos aquí un salón que se llama Simón Bolívar y su presencia está en todas partes y en muchos documentos, formales o espontáneos. A nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Él se fue, pero es asombrosa la huella que dejó en el siglo XXI. Hasta la derecha en algunas ocasiones usa el lenguaje de Chávez para ablandar resistencias o desconfianza. Nos puso a hablar de democracia participativa. En el siglo XX no se hablaba de eso. Nos puso a hablar de los excluidos. Hoy la derecha, sin mucho entusiasmo y sin mucho calor, pero de vez en cuando suelta la palabrita excluidos. Y tienen la delicadeza de no usar la palabra incluidos para referirse a sí mismos. Pero en todo caso nosotros creamos algo y desarrollamos un proceso revolucionario que no excluye a los incluidos, pero que sí incluye a los excluidos. El bien común. El bien común es una expresión, una filosofía, un concepto de los cónclaves conventuales de los jóvenes demócratas cristianos o de los jóvenes izquierdistas cristianos de cuya generación vengo. Ahora se habla de bien común. De democracia participativa no tanto. En la Carta Democrática Interamericana, de una manera algo ruborosa y delicada, se desliza un poquito el concepto, pero no se le llega a llamar como tal porque eso puede ser hereje. Y sin embargo la Carta de la OEA, en una contradicción de la cual no se habla y que nos vende como único sistema democrático aceptable la democracia representativa, en el artículo siguiente reconoce el derecho de todo Estado a escoger el sistema que más le venga a gusto a los pueblos. Esos son como los misterios temáticos dentro de esta organización, pero que nos da pie a nosotros para nuestro combate por nuestras ideas. Queremos democracia participativa, que es la más alta, sofisticada y refinada y contundente forma de democracia. Ya no es el cheque blanco temporal por 4, 5, 6 años que se le emite a un electo, sino que es la presencia del pueblo, de la sociedad, vigilante, apoyadora, solidaria, que castiga o premia según sea, y a lo largo del camino, no al final cuando vienen las elecciones, cuando ya es tarde, a lo largo del camino, de manera de corregir los entuertos, desfacer entuertos, como diría el camarada Don Quijote. Y por supuesto, bueno, no lo voy a alargar más, pero también el concepto de la educación para todas, gratuita, de calidad, la preocupación por el medio ambiente que acompañó a Chávez durante todo su ejercicio y que ahora acompaña a nuestro presidente Maduro en los combates que libramos por las causas justas de la humanidad. Creo que no mencioné otra expresión que se usa con timidez: justicia social.
pero ese es el motor que nos mueve a todos, junto con el de la democracia participativa para servir a nuestros pueblos y para hacer justicia, justicia total. ¿Qué otros agradecimientos? Bueno, a nuestro presidente Maduro, cuya lealtad de amigo me ha permitido a mí asumir grandes responsabilidades y me permitirá a partir de pasado mañana asumir otras en Venezuela, con el sentido del compromiso político y de solidaridad con él para corresponder a su lealtad con mi lealtad, que no es más que la lealtad que todo revolucionario o todo izquierdista cristiano debe tener hasta por razones éticas. Saludo a los porteros. Brazos abiertos, sonrisa amable, buena intención, buena educación para todos los que llegan a esta casa. A los vigilantes. Estos son vigilantes diferentes a los de la democracia participativa, pero que cumplen una maravillosa función. A las secretarias, al personal. A la gente de lo que yo llamo el personal de planta, pero alguien me decía que lo llamamos de otro nombre, ¿no? Es básico eso. Al personal de la sala. Qué gente tan encantadora y buena que nos resuelve los apuros, sobre todo cuando revelamos o descubrimos nuestra incompetencia cibernética y nuestro primitivismo tecnológico. Siempre están dispuestos, alertas. ¿Y los intérpretes? En 7 años y pico que llevo acá, nunca he escuchado la burlita clásica de traduttore traditore. Gente de una inmensa formación, podrían ser unos extraordinarios diplomáticos, gente inevitablemente culta, que nos dio todo su apoyo a lo largo de estos años. Y así como no recuerdo lo de traduttore traditore, no recuerdo quejas, y mucho menos generalizadas, sobre el servicio que nos han prestado. A los conductores, fuente de información maravillosa que no debe ser jamás subestimada. Tanto los de las embajadas como, no de información, también de transmisión de información, de mensajes crípticos o difíciles. Y a nuestra adorable Anita O'Brien, que estaba por aquí, se me escondió. Ah, la tengo justo al frente. Con su estilo, ¿cómo diríamos, mis incompetentes? Nonchalant, con su conocimiento del protocolo, pero con su sonrisa, su buena disposición permanente, y además por su paciencia cada vez que le decía que había extraviado el badge o el sellito, como decimos en Venezuela, que identifica a los embajadores. Ya los he ido encontrando todos, porque yo nunca pierdo nada, pero lo extravío todo. A José Miguel Insulza, pésimas relaciones políticas, pero muy, muy malas a lo largo de todo este periodo, pero una excelente relación personal con un personaje grato, de quien en una ocasión en la rueda de prensa habló el presidente indignado por algo que había hecho o dicho, estuvo a punto de crucificarlo y pegó un frenazo y se limitó a decir: ese es un gordo simpático. Chávez lo dijo de Insulza. Y estoy seguro de que iba en camino de acumular un inventario de buenas relaciones
con Luis Almagro. Lo haremos a larga distancia. Con él tenemos importantísimas diferencias, porque hay un fenómeno que ocurre en el continente y está ocurriendo en esta OEA. Esta OEA tiene algunas fallas o algunos pecados muy importantes. Uno de ellos fue, y él mismo tuvo la generosidad y la nobleza de reconocerlo y aceptarlo, la invasión convalidada de Santo Domingo, convalidada por la OEA, que destruyó la democracia en Santo Domingo, como ha sido destruida con o sin invasión en diversas ocasiones. Eran los tiempos de la Internacional de las Espadas. Y ahí hay que reconocerle al presidente Jimmy Carter que él tuvo una antipatía natural por los regímenes, no de militares, los regímenes de gorilas que acosaron a buena parte de nuestro continente. Pero ese es un pecado mayor, como fueron muchos otros. ¿He olvidado el personal de la Secretaría General? Como dicen algunas cartas, las cartas ¿cómo es que se llaman las cartas consulares? A todos los que éstas leyeran o a todos los que éstas escucharan, salud. Salud para todo el personal de la Secretaría General que tanto nos ha apoyado en estos años. Pero hablaba de la Internacional de las Espadas, pero como que, y que discretamente, o sin que nosotros nos diésemos cuenta, poco a poco se fue filtrando a lo largo y ancho del continente otra internacional. La internacional de las pantallas. Eso que de otra manera llamamos la dictadura mediática y que es la mayor amenaza a la democracia en nuestro continente, tanto representativa como participativa. Y ustedes lo pueden comprobar día tras día en los intentos de desestabilización de todos aquellos regímenes que hagan el más mínimo intento de virar hacia la izquierda política. Y en el caso de Venezuela, fuimos el primer país en ser derrocado por un golpe mediático, no fue un golpe militar. Ninguna guarnición se levantó en Venezuela contra el régimen bolivariano, y aquí uso la palabra régimen en el buen sentido, sino que hubo un alto mando militar y algunas estrellas en exceso que se aliaron con los dueños de los medios, que son, repito, la mayor amenaza en nuestro continente. Pero esos medios van creando un clima de tolerancia injusta y de comprensión a quienes ya no dan el golpe militar clásico, sino quienes a través de la prédica mediática diaria van tratando de minar las bases que sostienen a las democracias en el continente. Entonces llega un momento en que se les considera como una oposición normal. Por eso muchas veces uno ve que venimos acá, vienen nuestros expertos, nuestros luchadores por los derechos humanos, y son confrontados en términos de igualdad, no por opositores que tienen todo el derecho a la disidencia, sino por desestabilizadores, por terroristas, por golpistas. Esta tarde, dentro de ese clima de tolerancia que tiene la OEA, nuestros espacios le van a dar la bienvenida comprensiva a una señora, esposa de un terrorista, que está sometido a la justicia en este momento, y a otra señora muy distinguida, esposa de un represor,
que tiene entre sus méritos políticos el haber disuelto manifestaciones de ancianitos. Y los ancianitos resentimos mucho eso. Y por eso llamamos a la reflexión sobre esta situación, porque no es lo mismo un opositor que un terrorista. Y si fuese el caso de ser igualitario en la atención de esta, yo quiero informarle que nosotros tenemos 43. Nuestros 43, y por eso este señor en la cárcel, fueron generados por la violencia que llamaron la salida. Prender la calle, encender la calle. 43 muertos generados por el alzamiento y la agitación desestabilizadora de los terroristas y depredadores de la democracia. Por lo tanto, y viene la señora, la primera señora, acompañada de una niña. La señora es linda, y la niña es linda también. Y eso me hace pensar en esos comerciales racistas donde nos presentan a niñitos con pollina, no sé cómo se dirá en otras partes de América Latina. ¿Cómo? Corte algo, en todo caso, que inducen subliminalmente a la apreciación de la belleza de la raza blanca. Y más blancos no pueden ser las visitas que hoy recibiremos aquí en los espacios de la OEA. Y a mí nadie me podrá llamar negro acomplejado, como es costumbre en estos casos. Entonces, esta bella visita debería ser seguida en alguna ocasión por el recibimiento no a negros, sino a gente de negro, es decir, gente de luto. Hay viudas, hay huérfanos, hay amigos ausentes a la fuerza, y los que se quedaron sufren la pérdida de sus amigos caídos en las calles de Venezuela por la violencia de la oposición desestabilizadora. Fenómeno que no es exclusivo de Venezuela y que ustedes bien conocen, basta leer la prensa. No sigan mucho a CNN, se los recomiendo, les recomiendo Telesur, que pasa con frecuencia la otra cara de la historia, y un diplomático debe estar bien informado. Y en ese caso, bueno, también vean CNN para que tengan posibilidades. Yo no sé a quién más debo agradecer, ya agradecí al secretario general Almagro y mi reconocimiento, a pesar de nuestros encontronazos políticos y diplomáticos. Pero yo quiero agradecerle también a mis amazonas. Cuando digo mis amazonas no es en inglés y es con una sola S, no con dos S. Yo las llamo por cariño mis incompetentes. Pero tengo un equipo maravilloso que ha permitido de alguna manera que esta gestión resultase invicta en algunas batallas diplomáticas. En alguna ocasión hablé aquí con el micrófono abierto, pregunté por una incompetente, yo la tenía detrás a la incompetente porque había perdido una página, y antes de que yo dijese el número de la página, la incompetente, que es una embajadora, encontró la página y me la entregó. Pero eso salió por CNN y fui objeto de durísimas críticas porque pensó que esa es la manera como yo trato a mi personal. No, esa es la manera como mi personal me trata a mí. Entonces, hay mucha tela que cortar, ya es tarde, debe haber hambre. Lo que quiero decirles es que donde quiera que vaya, en apoyo a mi canciller y a mi presidente,
voy a hacer todo lo posible por el éxito de la diplomacia de paz. Nosotros en el conflicto estamos educados para arreglárnoslas frente a frente con nuestros adversarios o con la gente con la cual en algún momento, sin ser adversario, podemos tener diferencias importantes. ¿Cómo no querer una organización ágil, futurista, comprometida con la justicia social? Lo social no es un tema, en mi opinión, o en mi sensibilidad o en mi percepción, prioritario en la OEA. A veces sentimos que el fantasma del mercado ronda todos nuestros corredores y se impone sobre el tema social. Y libramos grandes batallas. Yo debo recordar a mi predecesor, el embajador Valero, quien libró grandes batallas por la suscripción de la Carta Social de las Américas, que finalmente se suscribió en Cochabamba. Embajador, por cierto, a quien se trató de desconocer su representatividad durante el golpe de 47 horas de abril del 2002. Hubo gente que trató de persuadirlo, no, es mejor que no vayas. ¿Qué vas a hacer si ya tu gobierno está derrocado? Y fue un heroico embajador que vino acá y dio la cara como debemos dar todos los embajadores. Lo considero un hermano. Pero en ese sentido tengo familia grande porque viene otro hermano en lugar mío, con una sensibilidad inmensa porque es el director general el secretario general de la ALBA y es el presidente de Petrocaribe. Así, y un político de formación cuya sensibilidad es mayor y podrá ser muy útil aquí en la OEA. Esperemos que el tema de los derechos humanos avance. Vuelvo a recordar a Jimmy Carter, porque aquí ocurrían cosas muy curiosas con los Estados Unidos, pero cuando apareció este señor que salió de un pueblito de Georgia, totalmente tan desconocido que lo llamaban Jimmy Who. Pero ocurre que Jimmy Who dio unas cuantas sorpresas y se dedicó en serio a los derechos humanos. Y a otra Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimuló para ocuparse de dónde estaban en verdad las dictaduras. Quizá por eso hubo tan buena relación, a pesar de importantes diferencias entre el presidente Chávez. Está fastidioso, debe usted terminar ya. Le recomendamos no continuar hablando, hay varios embajadores dormidos. Creo que Néstor Méndez anda por allí. Ese es un personaje con mucho futuro. Entonces, posteriormente se degradó el tema de los derechos humanos, se descubrió en él un filón de oro político, desaparecieron los luchadores de los derechos humanos por una buena razón, porque las democracias se estaban expandiendo en el continente y ya no eran las madres de la Plaza de Mayo o los protegidos de la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Eran estudiosos que venían aquí a la American University y constituyeron, no voy a decir una mafia, digamos una internacional de los expertos en derechos humanos, que no es un mal negocio, permite viajes, buenos viáticos, reconocimiento internacional, etcétera, etcétera, y un gran poder para difamar de las democracias. Yo me voy con la frustración de no haber logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentase excusas por su silencio de 6 años
ante la violación más grande, la violación súbita más grande de los derechos humanos ocurrida en Venezuela en 1989. 2.000, 3.000 muertos, no, nunca se sabrá la cifra por la cantidad de desaparecidos. Alguna vez el edecán, un coronel, que fue, sí, edecán del presidente responsable de esa situación, me desmintió la cifra de 2.000 y tantos muertos. Me dijo, eso es falso, eso es difamación, solamente hubo 259 muertos. 27 y 28 de febrero de 1989. Silencio, descuido, negligencia, desdén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego vino el golpe, y perdonen, pero ya voy a terminar el inventario de mi experiencia acá, aunque esta es previa, del 2002. El secretario ejecutivo de la CIDH reconoce al gobierno golpista. No hubo en Venezuela ninguna organización de derechos humanos que protestase por el derrocamiento del gobierno. Inclusive contó con el apoyo de Amnistía Internacional, con los representantes en Venezuela. Y el secretario ejecutivo, ante la solicitud de medidas cautelares por una ONG colombiana, que tuvo la generosidad y la solidaridad de hacerlo, entonces envió una carta al canciller del régimen golpista. Un viejo amigo mío, pero golpista, ¿qué voy a hacer? Y se refieren en el epígrafe, creo que de la nota oficial, al señor Hugo Chávez Frías, esa es la CIDH. Lo despojaron de todos sus títulos constitucionales, sin hablar del horror protocolar que eso significaba. Y en esa carta anunciaban, se referían al gobierno de su excelencia Pedro Carmona Estanga, el presidente de los empresarios del país, que pasó a ser presidente de Venezuela por el golpe mediático. Tenemos mucho más, pero no es el momento. Pero la historia de la degradación de la lucha por los derechos humanos hasta convertirla en un negocio político controlado por mafias y con algún que otro personaje ilustre que nosotros reconocemos, es la nueva modalidad del tratamiento de los derechos humanos en este continente. Tratamiento que estimula al golpismo, pero también a la descalificación de las autoridades que imponen la ley y hacen justicia para penar a los factores desestabilizadores que se dan en el continente. ¿Cuántas cosas más? Solamente una, rápidamente, que con frecuencia se nos llama a que aceptemos observación electoral. Solo quiero decirle dos cosas. El historial de la OEA no da para una relación de confianza en materia electoral. Esa es la primera. En segundo lugar, uno acepta o no acepta. No hay ninguna obligación de aceptar misiones electorales. La tenemos en el caso de Venezuela, que va a ser UNASUR. De vez en cuando se presenta alguna disidencia, como ha ocurrido recientemente. Pero algo muy importante y se olvida, la mayoría de los países de este continente no aceptan o no tienen la costumbre de recibir misiones de observación electoral. Entonces la instrumentación o la manipulación del tema es absolutamente perversa. Y si lo hacen medios de países
donde el que llega en segundo lugar es proclamado presidente, con mucha más razón nosotros sentimos una profunda desconfianza. En todo caso, regreso a mi país pronto, feliz. Siempre a lo largo de mi carrera procuré regresar cada cierto tiempo, no tan largo como esto. Cuando uno es embajador es más difícil el regreso a casa. Pero me voy recordando inclusive una operación que alguna vez bauticé con un nombre muy peculiar, porque descubrimos que había diplomáticos que estaban dispuestos a servirle a la patria en cualquier lugar, menos en la patria. Entonces, gente que hizo su carrera a todo lo largo de su ejercicio profesional, 20, 25, 30 años, sin nunca, eran como zombies, como momias, gente muy rara, que no tenían nada de venezolanos salvo el cheque o el giro que les llegaba. Y termino diciendo cómo llamamos a esa operación, de la cual en este caso concreto me siento tremendamente orgulloso y feliz. Un poeta venezolano que pasó algún tiempo afuera, concibió un poema con el cual se bautizó esa operación. En mi caso soy inocente, pero concluyo con unas palabras que para mí son muy estimulantes y muy emotivas. El poema se llama Poema de José Antonio Pérez Bonalde. Vuelta a la patria vuelvo. Y al verlos a ustedes, estoy viendo, ya para cerrar, los rostros de sus antecesores, de los amigos que se fueron. Y ahora veo en ustedes, en sus rostros, a los amigos que se quedan. Y con dolor, pero con alegría al mismo tiempo, quiero decirles que yo soy el amigo que se va. Muchas gracias. Imágenes en vivo desde Washington, desarrollándose una sesión de la Organización de Estados Americanos. El Consejo Permanente de ese organismo brinda un reconocimiento a la labor del embajador de Venezuela. Oye, señor operador, esto es una ovación de pie. Cuando se le da una ovación de pie a un personaje como Roy Chatterton, uno no habla sobre los aplausos. Pero en fin, lo siguen aplaudiendo y alguien sigue hablando. Cualquiera sea el caso, nuestro homenaje a uno de los grandes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela, con quienes compartimos militancia en la izquierda cristiana desde los tiempos de la Cuarta República, con los sabores y sinsabores que eso representan. Bueno, nosotros queremos aquí agradecer y esperar con un cálido abrazo al retorno a la patria de este brillante hombre, no solo de la diplomacia, sino de la pedagogía, de la política honesta y de lo que significa tomar en serio los valores cristianos, ergo para ser progresista. Y ser progresista no es estar en la derecha golpista y fascista, ¿no? Y como bien él decía, el presidente Carter pasó por aquí, examinó todo y dijo, el sistema electoral de Venezuela es el mejor sistema electoral del mundo. Pero hay gente que siempre estará dispuesta a no reconocerlo, aún viniendo del presidente Carter, es decir, del norte franco, si los resultados no le favorecen. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Quisiera que el equipo me acompañara para despedir a Roy Chatterton allá y recibirlo cálidamente aquí, haciendo una síntesis de su labor patriótica en la Organización de Estados Americanos, ese Ministerio de Colonias, como bien dijo alguna vez Fidel, con nuestro grito de guerra. Equipo amigos, para el gran embajador ante la OEA y ex canciller Roy Chatterton Matos. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Te esperamos, Roy. Disponga usted de las cámaras, señor director.